Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, como todos los días, nuestro curso bíblico. Hoy estamos con el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles y queremos subrayar principalmente el versículo 23. Recordemos que estamos al fin de la misión de Pablo y Bernabé. Desde el versículo 19 al versículo 28, todos estos versículos nos hablan del regreso de Pablo y de Bernabé a la comunidad de Jerusalén. Pero para cuestión más opea, era un bojorito, un boata, yepa entero, yepo peteta, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que ellos todo lo consiguieron fácilmente. Incluso uno de estos versículos, el versículo 22, si ustedes recuerdan, nos hablaban de las tribulaciones. Nos hablaban y nos decían que el cristiano de por sí, para llegar a triunfar, para llegar a dar a conocer a Jesús, para dar testimonio de la resurrección del Señor, va a tener que pasar por tribulaciones. Y esto es lo que pasa verdaderamente también entonces con Pablo y con Bernabé. Desde el versículo 19, vinieron de Antioquía y de Iconio algunos judíos que lograron convencer a la multitud. Entonces apedrearon a Pablo y creyéndolo muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero él se levantó y rodeado de sus discípulos regresó a la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé rumbo a Derbe. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia, llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Después permanecieron largo tiempo con los discípulos. Bueno,
Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Es una síntesis fenomenal aquí lo que el autor sagrado, Lucas, nos está haciendo. Una vez que ellos hayan pasado, predicado, anunciado la buena noticia, ¿verdad? A estas ciudades, a estos hermanos que estaban dispersados, ¿verdad? Dispersos por varios lugares. Ahora entonces ellos piensan, y bueno, creo que es tiempo de que volvamos. Nosotros fuimos enviados para anunciar la buena noticia, para dar a conocer el cumplimiento, atención, el cumplimiento de lo que Dios tenía ya prometido para este pueblo. Y así entonces, nosotros hoy estamos mirando este versículo 23 principalmente, ¿cómo vamos a hacer que la comunidad continúe con la buena noticia dada por Jesús, traída por el Señor? Y el versículo 23 nos dice, en cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. En cada comunidad establecieron presbíteros. Aquí ya nos da a entender que es importante tener entonces el líder en la comunidad. Sin un líder que nos acompañe, sin un líder que esté ahí a nuestro lado, sin un líder que nos pueda ayudar a hacer verdaderos caminos, ¿verdad?, de salvación. El hecho de constituir ancianos o presbíteros en la iglesia, Pablo y Bernabé estaban comprometidos a no solo hacer nuevos cristianos, sino también a establecer nuevas iglesias, lugares donde estos nuevos cristianos pudieran crecer y establecerse en el Señor. Este es el objetivo de Pablo, este es el objetivo de Bernabé. Entonces, él acuera o humilde ajina ave, oñemonguetaje ni acuera, o sobre Jesús, sobre el plan de salvación. Ese discurso, ¿verdad?, que hizo Pablo, sobre todo en ese capítulo 13, era, ¿verdad?, tan lindo, como Pablo les da a conocer el mensaje, el discurso de Pablo, desde el versículo 16 en adelante, capítulo 13, 16 en adelante, que iba hasta el 41, ¿verdad?, en donde Pablo comienza a reflexionar todo el Antiguo Testamento, desde Abraham, o incluso anunciando, ¿verdad?, cómo Dios fue actuando a través de la historia y sobre todo cómo se realiza después este plan de salvación en su planificación en la persona de Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy leemos desde la profecía de Zacarías. Estamos en el capítulo 8 del 20 al 23. Así dice el Señor de los ejércitos. Todavía vendrán pueblos y habitantes de grandes ciudades, y los de una ciudad irán a otro, diciendo, vayamos a implorar al Señor, a consultar al Señor de los ejércitos. Yo también voy contigo. Y vendrán pueblos incontables y numerosas naciones a consultar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar su protección. Así dice el Señor de los ejércitos. Aquel día 10 hombres de cada lengua extranjera agarrarán a un judío por la orla del manto, diciendo, queremos ir con ustedes, pues hemos oído que Dios está con ustedes. Queridos amigos,
Esto sí que nos anima, lleva. Nos van a agarrar, dice, del mando. Oye, tibirotas y cuañandereje uta, o por anduñan de vehícula ya pona y catojanguaisha, laro guata, abe pepe guatajaisha, pepe penajaisha, pendujaisha peñandillara. Esta sí que es una lindísima profecía de Zaharia, ¿verdad? Dios que se recuerda de su pueblo, Dios que nos ama, Dios que está a nuestro lado. Pero ahora depende de nosotros que respondamos. Esta mañana esta mañana lleva Lo importante es encaminar nuestra vida, encaminar la vida hacia Dios, hacer cumplir, vivir los mandamientos del Señor. Y por eso justamente nos dice que somos testimonios, somos testigos para los demás. Porque nosotros queremos formar parte de este pueblo. Nosotros queremos ser como ustedes, ser antes que nada buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y entonces para que los otros digan también, queremos hacer parte de esta iglesia, queremos hacer parte de esta comunidad, de esta sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la cruz, tú te entregaste por mí. En la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Únete a nosotros el domingo 8 de octubre en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, para una jornada de sanación y liberación que promete ser transformadora. Durante este día especial, nos sumergiremos en la catequesis bíblica, donde exploraremos las enseñanzas sagradas de las Escrituras. A partir de las 12:30 horas comenzaremos con la adoración eucarística, un momento de profunda conexión espiritual con la presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Luego celebraremos la Santa Misa, donde recibiremos la gracia divina a través de la Eucaristía. La jornada continuará con la imposición de manos, un acto de amor y bendición para aquellos que buscan sanación y liberación en sus vidas. También se llevará a cabo la bendición de sacramentales, objetos y símbolos de nuestra fe que nos recuerdan la gracia de Dios. Te invitamos a unirte a esta jornada de fe, oración y sanación el domingo 8 de octubre desde las 12:30 hasta las 17 horas. Esperamos que esta experiencia fortalezca tu conexión con Dios y te llene de paz y esperanza. No te lo pierdas. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento. Y estábamos diciendo que Pablo y Bernabé, en esta gran misión que tienen, que fueron elegidos, ya en el capítulo 13 nosotros habíamos dicho que el mismo Espíritu Santo que les llama, les dice, yo le elegí, dice, a Pablo y a Bernabé para que ellos vayan y para que ellos anuncien. Estaban ellos rezando, dice, un día mientras celebraban el culto del Señor. Capítulo 13, versículo 2, bebe ñandé, ñalego y vaya estudiagui. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, resérvenme a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Con eso prácticamente ya nos está diciendo todo. Con esto entonces nos cuenta que es el Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios, que es la gracia de Dios ahora quien está enviando a Pablo y a Bernabé para anunciar la buena noticia. Y por eso ahora que ellos han anunciado, ahora que ellos han dado a conocer la presencia del resucitado, el cumplimiento de la palabra de Dios en la vida del pueblo, ahora entonces ellos lo que están haciendo y lo que están diciendo es que alguien tiene que continuar. Los líderes que están dentro de esta comunidad tienen que continuar con la predicación y tienen que continuar con lo que ellos han aprendido de Jesucristo. Y entonces nos dice que al llegar por estos nuevos o estos lugares por donde ellos ya habían pasado, ciertamente que eran nuevos lugares, ¿verdad? Que por primera vez ellos visitaban. Pero ahora, al regresar hacia Jerusalén, ellos necesitan de nuevo volver, ¿verdad? Volver hacia estas comunidades que ya han aceptado a Jesucristo. Pero ¿cómo hacemos? Porque nosotros no somos eternos, número uno. Segundo, nosotros tenemos que seguir evangelizando, seguir anunciando a Jesucristo, seguir dando a conocer la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Y entonces ellos continúan, van y tienen que establecer, dice, tienen que establecer los famosos presbíteros, los ancianos, dice UPA. Los que tienen una capacidad de interpretación, primero, de entender esa historia sagrada, esa historia de Dios para con su pueblo.
Y segundo, también ellos tienen que establecer nuevas iglesias. Es decir, además de ser líderes, además de ayudar a la comunidad a reflexionar, a entender, a saber lo que Dios quiere, ellos también ahora tienen que comenzar a formar las iglesias, a poner bases para las nuevas iglesias. Y en esto nosotros nos encontramos ante algo muy importante, ¿verdad? Que es justamente la preparación de los líderes. La preparación de los líderes. Porque si nosotros en nuestras comunidades no tenemos verdaderamente líderes, landa yagüere coino vina lleva petendo toñe moivanape tenondepe guay, eso quiere decir el tendotá, ¿verdad? Los líderes, el que nos va a dinamizar. Peñan de moquene itajina, a peñan de mbo itajina, ba isha pañan de yaguatabana, hayajana peñan de yara picuere. Y que todos muestra la yey, cuamba epape y pona mí al evangelio, la buena noticia. Ba ebe y pona peñan de yara veyañan de jamba isha ñan de yeycobana, jamba epa ya pobana, ya pobana jamás, ¿verdad? Este camino de salvación. Porque la salvación es la felicidad, es la realización de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, Pablo y Bernabé estaban comprometidos a no solo hacer nuevos cristianos. Ahí la escuela bastante Pepe, que está en la escuela y pone Tepe, bueno, ya sé, bueno, yo había todo bautizado. Jopo bebé, no. Porque después de hacer los nuevos cristianos, este crecimiento se tiene que dar. Por eso yo insisto mucho, queridos amigos, en el proceso. El creer en Jesucristo es una cosa. El adherirse a Jesucristo es una cosa. Lo que nosotros desde una teología fundamental o desde una moral fundamental incluso, porque después vamos a llegar a la conducta, ¿verdad? A la conducta del hombre, la conducta nuestra. Ahí estamos entrando en la moral fundamental y esencial, básica. Nosotros tenemos un eje en nuestra propia vida. Y esa es la opción que nosotros le llamamos. Y esa entonces es una opción fundamental. Nuestra opción fundamental es que yo creo en Jesucristo. Nuestra opción fundamental es que yo me he adherido a la persona de Jesucristo. Pero eso no quiere decir, queridos amigos, que yo ahora me quedo enquilosado simplemente decir que creo en Jesucristo. Eso es mi opción fundamental. Veando allí, no hay. Pero necesito el segundo paso. Y el segundo paso es lo que aquí justamente está haciendo Pablo y Bernabé. Dejan sacerdotes, presbíteros, para que puedan ser líderes que ayuden a crecer en este proceso a la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Hoy mis ojos ven más colores que ayer. Ha quedado atrás toda mi oscuridad. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Y tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí.
horizonte la luz de tu rostro y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Dulce despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado, tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí. De tu rostro y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal
ñande yara ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande yara ñe. Ay de mí si no evangelizara. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti.
Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Principalmente aquí ya medio al final estamos al regreso de Pablo y Bernabé, que vuelven a sus comunidades. A J. lleva hoy cualquier cuera, porque si ellos fueron enviados, el mismo Espíritu en ese momento en que los elige, dice, un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérveme a Saulo y Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y Juan colaboraba con ellos. Bueno, así comenzás, pero se dan cuenta que tienen una misión específica. A ver, bueno, y ve. Hoy ves. Vamos a ir pasando por las ciudades, vamos a ir viendo por las ciudades qué es lo que el Señor entonces nos va ofreciendo también, porque Yeyeyujú está con toda clase, ¿verdad? Con toda clase de personas. Y como dijimos también, y en el resumen, en la síntesis que ellos hacen después en ese versículo 22, incluso ellos tienen que confortar también a sus hermanos, y sobre la propia experiencia, sobre todo Pablo, que fue apedreado, que fue perseguido, por otra parte también hasta le consideraban que eran Júpiter, que eran Mercurio, etc. O sea, de todo hay esperado. Y bueno, y como una síntesis, ahora ellos volviendo, pero con ese entusiasmo y con una experiencia de vida, comienzan a anunciar y a decirles: bueno, queridos amigos, recuerden que hay que perseverar en la fe. Y yo les recuerdo que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Les recuerdo que hay que pasar por muchas tribulaciones. Ani que pedí para hacer ante las situaciones adversas, las situaciones difíciles. Ese es el momento en el cual tenemos que movernos y ese es el momento en el cual nosotros tenemos que actuar. Y entonces por eso dice que constituye ellos, estos ancianos, en cada una de las iglesias. ¿Por qué? Por una parte, el presbítero, ¿verdad? Los ancianos, los que después eran los sacerdotes que decimos nosotros, necesitaban tener experiencia, necesitaban tener vida, sobre todo de comunidad, vida de conocimiento. Esto nosotros hasta diríamos hoy,
necesitaban tener un poco de psicología, pero nosotros hablamos sobre todo de experiencia. Ese tiene mucha experiencia, decimos, ¿verdad? Ese es capaz porque ya es maduro. Ese entonces ya ha pasado por la vida. Ese ya ha sido golpeado con los avatares de la vida. En fin, todo lo que nosotros queremos aplicar aquí podemos entender por qué después Pablo, los famosos presbiteroi, ellos ¿qué hacen? En la comunidad establecieron presbíteros. En la comunidad establecieron presbíteros. ¿Por qué establecen presbíteros? Y justamente por esa razón que acabamos de decir. Con haya y tiganombama, con haya y cuama, estamos y coecuayema, estamos ojendúa y estamos ñoneroma a ¿verdad? Con situaciones y tribulaciones, por eso que se insiste en el aspecto de las tribulaciones. Y luego continúa. Además de esa experiencia que nosotros tenemos que mirar, entonces se mira, se piensa, se calcula, se busca cómo entonces hacer para que nosotros, ¿verdad?, podamos caminar adelante. Entonces, con oración y ayuno, los encomendaron al Señor en el que habían creído. Oración y ayuno. Oración y ayuno. Entonces aquí entra el otro elemento, queridos amigos, en este establecer presbíteros o líderes dentro de la comunidad. Primero te pide, porque son ancianos, dijimos, porque tienen experiencia. Lleva hoy cuamas y la vida del mundo. Hoy cuamas y para el relacionamiento. Hoy cuamas y para la ñan de pire penería, vaya morio, vaya de yaguatán, vaya de yachatana, la ñan de pueblo ni la ñan de gente. Y eso es solamente la experiencia, queridos amigos. Porque la ñan de mitad interior muchas veces lleva, queremos ñan vestido ese, a ñan gato. Entonces, hemos ambispa la ñan de situación. Aquí podemos mirar nosotros como segundo elemento, porque después dice que ellos lo que van a hacer es oración y ayuno, los encomendaba al Señor, en los que ellos habían creído. Ayuno y oración. Ayuno y oración. Entonces, otros dos elementos indispensables para formar una comunidad. Primero, tener experiencia. Primero, pertenecer a este grupo, entre comillas, digamos así, de ancianos, la experiencia, la vida, llevar eso como una cara. Pero después no nos olvidemos, ayuno y oración. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Hoy
18 de octubre es la Jornada Mundial de las Misiones, más conocida como Domum. En este día los católicos de todo el mundo se unen para rezar por la misión de la Iglesia y ofrecen sus donativos para sostener los territorios de misión. El Domum nos enseña a tener un corazón universal. El Domum nos enseña que la Iglesia no es mi parroquia ni mi barrio, es todos los cristianos que hay por el mundo, y eso es lo bonito de esta fiesta. La jornada del Domum la organiza Obras Misionales Pontificias y se celebra cada año desde 1926. En su origen está una mujer laica, Paulina Jaricot, que pronto será beata, y ella en la Francia del siglo XIX concibió un método para implicar a todos los cristianos en la misión de la Iglesia, y lo que hizo fue crear la primera red de oración y donativos para la misión que pronto se extendió por todo el mundo. Luego, en 1922, el Papa Pío XI asumió esta iniciativa como obra pontificia e instituyó su jornada, que es esta Jornada Mundial de las Misiones, el Domum. Esta jornada ha ido acompañando a la sociedad española durante estos 90 años con los famosos carteles y huchas del Domum, creando una conciencia misionera que ha hecho de nuestro país uno de los que más colaboran con las misiones. El año pasado, OMP España envió más de 10,5 millones de euros y fue el segundo país más generoso después de Estados Unidos. Más allá de la colaboración económica, España es generosa también con sus misioneros. Nuestro país es uno de los que más misioneros tiene, con cerca de 11.000 distribuidos por todo el mundo. Uno de ellos es Alfonso Tapia. Tras pasar varios veranos en Perú, sintió que Dios le llamaba a ser sacerdote y misionero en el Vicariato de San Ramón, en medio de la selva amazónica. Allí lleva el Evangelio y acompaña a los más pobres. Una de las cosas que encontramos en nuestro trabajo pastoral día a día es el sufrimiento, mucho sufrimiento, y una gran impotencia frente a situaciones que no sabemos cómo hacer. Frente a estas situaciones muchas veces preguntamos al Señor, ¿por qué esta gente sufre tanto? Señor, ¿no puedes hacer algo por ellos? La respuesta del Señor es siempre la misma: te hice aquí. Si yo estoy aquí, no es por un capricho mío. Yo soy la respuesta de Dios para estas personas. Pero la misión no es solo cosa de los misioneros. Esta jornada, desde su fundación, pretende implicar a todos los cristianos en la misión de la Iglesia de una forma activa, bien sea con la oración, bien sea con el donativo. Somos misioneros todos. Yo lo soy, ayudando a los misioneros, pero no porque yo esté en la retaguardia, sino porque estoy con ellos y ellos son mis hermanos. Con mi oración, con mi limosna, yo estoy haciendo posible que la Iglesia sea misionera, y la Iglesia soy yo. Yo también soy misionero, no lo son ellos en mi nombre, todos juntos. Una de cada 3 diócesis de la Iglesia Católica en el mundo es considerada territorio de misión. En total son 1.111 las iglesias jóvenes que necesitan el apoyo de toda la Iglesia, y lo consiguen gracias a la Jornada del Domum. En estos territorios de misión vive casi la mitad de la población mundial, y en ellos la Iglesia lleva adelante un gran trabajo de evangelización, educación y asistencia social. Allí se celebra 1 de cada 3 bautismos del mundo, y en los últimos 30 años se han abierto de media cada día 6 escuelas y 2 instituciones sociales, hospitales, orfanatos, residencias de ancianos. El Domum no ayuda a un proyecto, el Domum hace que la Iglesia exista. La colaboración de hoy, de este día que todos vosotros vais a prestar, lo que va a hacer posible es que la Iglesia esté presente en 111 territorios de misión. Es un inmenso panorama de la Iglesia, es la catolicidad. Gracias a eso, la Iglesia existe, los cristianos pueden vivir su fe, pueden rezar, pueden formarse, los sacerdotes pueden crecer, etc. Es una gozada, es un regalo ser nosotros, sentir la urgencia y la responsabilidad de toda la Iglesia. Los territorios de misión suelen coincidir con zonas pobres llenas de dificultades. La llegada del COVID-19 les ha golpeado aún más, no solo por la enfermedad en sí, sino también agravando la situación de pobreza. A pesar de las adversidades, los misioneros han afirmado su voluntad de quedarse allí. Pues este año nos encontramos con un gran problema, porque por un lado en las misiones las necesidades han multiplicado exponencialmente, y por otro lado aquí en España no podemos hacer una campaña normal. Los aforos son limitados, no se puede sacar las huchas a la calle. Por eso hemos hecho una apuesta digital en domum.es, donde queremos acercar el testimonio de los misioneros de una forma interactiva, y ofrecemos nuevas formas de colaborar más allá del efectivo para que el COVID no frene nuestro donativo, entre ellos una carrera solidaria virtual. Una de las historias que muestra domum.es es la de Rosario García, esclava del Sagrado Corazón de Jesús, que trabaja como médico en un hospital de la selva en Camerún.
Gracias por dejar que Dios alargue vuestro horizonte a través del domo. Gracias por vuestra generosidad, por ser capaces de dar, aunque también tengáis necesidades. Toda ayuda, sea material o sea desde el corazón, llega y es necesaria. Los misioneros y las misiones necesitan de ti y de mí, de nuestra colaboración. Por eso os pedimos a todos que en esta situación tan difícil, tan complicada por el tema de la pandemia, por el tema del confinamiento, que todos nos sintamos responsables, que no dejes de ayudar lo que puedas, porque ellos lo necesitan, porque tú necesitas ser parte de ellos. Muchas gracias por ayudarnos y por hacer posible que el domo sea una realidad. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos nosotros con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estábamos diciendo en este versículo 23 que ellos constituyeron, ¿verdad? Los ancianos constituyeron a los presbíteros en cada iglesia. Pablo y Bernabé sabían entonces muy bien que estas iglesias debían tener una administración adecuada. Opearela ya ina que lleva experiencia mandan la mitad no es que uno no confíe, ¿verdad? Porque después vamos a encontrar también otros como Tito, Timoteo, pero aquí al iniciar uno confía mucho en esa experiencia, confía mucho, ¿verdad? En esa madurez también. Y después uno tiene que mirar también cómo es cada uno, porque ya tengo cada uno cada uno con iñumilla ahí, cada uno iñumilla. Bueno, todo esto nos hace entender que cada uno tenemos nuestra forma de ser, cada uno tenemos nuestra forma de actuar ante situaciones que se nos presentan en la vida. Entonces Pablo y Bernabé sabían que estas iglesias tenían que tener una administración adecuada. La andene y por ahí nos lleva en una comunidad alguien que te organice, alguien que haga bien. O la de comunidad, entonces de cierta manera, o we o mano, porque en Iporia lleva la tatapeyú, bebé, la tatagora y peyú mantea, porque si no, we tan de bueno, eso es número uno. Pero también por otra parte, el aremoiro, cualquier güey corneta ya hay ñande, entonces miramos a la ambipay ñande, güey. Entonces, ¿por qué? Y porque es un altanero, es un dictador, es una persona argelada, una persona que no tiene trato, ¿entienden? Entonces, todos estos elementos nos hacen entender el autor sagrado.
Y Lucas está centrado en este elemento para que nosotros también podamos discernir y podamos entender que por aquí camina entonces la vida y el compromiso cristiano. En más de una ocasión se ha señalado que la política misionera más reciente habría considerado peligrosamente idealista el reconocer a convertidos de tan solo una semana como líderes en sus iglesias. Tal vez Pablo y Bernabé estaban más conscientes del poder del Espíritu Santo en las comunidades de creyentes. Bueno, aquí entonces está uno de los problemas que podemos vislumbrar. Y Andegoña Seguridad lleva, Pablo y Bernabé saben que lo que ellos están haciendo es predicar, anunciar, dar a conocer a Jesucristo, la buena noticia, el anuncio. Bueno, hoy van a ver, hoy me los endusea, hoy me lleva la ima hoy sí shaurovia, hace a pijama va la pelea, como Hechos de los Apóstoles, justamente capítulo 2, ¿verdad? Después de la venida del Espíritu Santo, Pentecostés, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y aquí podemos mirar en ese qué debemos hacer. Porque después Pablo y Bernabé son muy conscientes de que ellos no van a continuar ahí toda su vida con esa pequeña comunidad que ellos han creado, que ellos han iniciado. Este es un inicio. Esto es algo que nosotros estamos comenzando. Y entonces lo otro, ¿cómo seguirá? Signo de interrogación, ¿verdad? Y entonces por eso, en más de una ocasión se ha señalado que la política misionera más reciente habría considerado peligrosamente idealista. Ese fue el problema. El reconocer a convertido de tan solo una semana. Una sola semana. ¿Cómo me convertí? Menos que se ponga al frente de la comunidad. Cierto que nosotros hablamos de experiencia, pero no estamos hablando de una experiencia de fe en Jesucristo, sino que estamos hablando simplemente, ¿verdad?, de la personalidad, o sea, de la madurez, de la racionalidad, de la capacidad que uno va adquiriendo con los embates, ¿verdad?, en la vida. Eso sería el anciano, el presbítero, ¿verdad? Ahora estamos hablando de un aspecto verdaderamente de anuncio, por una parte, además de liderazgo. ¿Y cómo, dice nosotros, vamos a ponerle a una persona como líderes a personas que se han convertido apenas hace una semana? Y ese es el gran interrogante. Pero sabemos que era la técnica y era la forma como Pablo y Bernabé tuvieron que actuar, ¿verdad? Pero convencerlos, ponerlos verdaderamente al frente de la comunidad, con la fuerza y la gracia de Dios. Y por eso dice, tal vez Pablo y Bernabé creían mucho más, estaban mucho más seguros en la fuerza del Espíritu Santo que incluso simplemente en las fuerzas humanas. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Nuestro programa Ñandi Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.